Buenos días con todos y bienvenidos. Iniciamos la unidad 2, un pilar fundamental en la formación de un analista. Si en la unidad anterior aprendimos a registrar datos, ahora vamos a aprender a transformarlos en inteligencia accionable. Este es el salto que define a un analista. El propósito de esta unidad es construir un ciclo de inteligencia completo. Y lo que vemos hoy, el contenido 1, C1, es el cimiento indispensable. No podemos construir un edificio sin fundaciones. De la misma manera, no podemos hacer análisis espacial, C2, ni tableros de mando, C3, ni mucho menos modelado predictivo, C5, si no dominamos el lenguaje fundamental de la geografía digital. Esta clase desarrolla nuestro primer resultado de aprendizaje. Describe los fundamentos de los sistemas de información geográfica, SIG, y la cartografía digital. Mucha gente escucha SIG o GIS en inglés y piensa en Google Maps o en un software para hacer mapas bonitos. Permítanme ser claro, un sistema de información geográfica no es un software para hacer mapas. Un mapa es una imagen estática. Un sistema de información geográfica es un sistema dinámico de bases de datos geográficas. Es un marco integral para recopilar, gestionar, analizar y visualizar datos. Piensen en un SIG como un sistema compuesto por 5 elementos clave. Primero, el hardware, la computadora, el servidor. En nuestro contexto, será su portátil o PC de escritorio capaz de correr QGIS. Segundo, el software. Los programas que nos dan las herramientas usaremos QGIS y Power BI. Ambos gratuitos, porque somos pragmáticos y entendemos las limitaciones de recursos. Tercero, los datos, el componente más crítico y del que hablaremos en detalle hoy. Cuarto, los métodos, los procedimientos de análisis, como los que veremos en C2 para encontrar hotspots. Y quinto, el componente más importante, las personas ustedes. El analista que prepara los datos y el tomador de decisiones, el coronel o el director del EQ 911 que consume el dashboard que ustedes construirán. La verdadera magia del SIG, su esencia, es su capacidad de vincular el dónde, la información espacial, con el qué, la información de atributos. Esta dualidad es lo que nos permite hacer preguntas complejas, preguntas que cambian la forma en que trabajamos. Un analista sin SIG pregunta, ¿cuántos robos hubo este mes? Un analista con SIG pregunta, ¿cuántos robos a personas, atributo, tipo, delito, ocurrieron dentro, relación espacial, de los circuitos de la Mariscal y el centro histórico, atributo, circuito, durante las noches, atributo, hora, del último fin de semana, atributo, fecha? ¿Ven la diferencia? En el contexto de la seguridad ciudadana en Ecuador, el SIG es la herramienta principal para implementar la inteligencia policial basada en evidencia. Las teorías criminológicas, como la de las actividades rutinarias o la de los puntos calientes, hotspots, nos dicen que el crimen no ocurre al azar, se concentra geográficamente. Un SIG nos permite movernos de una estrategia reactiva, simplemente responder a la llamada del EQ 911, a una estrategia proactiva. Asignar recursos, patrullas, cámaras, a dónde es más probable que ocurra el próximo incidente, basándonos en patrones históricos. El analista usa el SIG para mapear incidentes, identificar hotspots, gestionar recursos, dónde están mis UPC, mis cámaras, mis hidrantes, y planificar tácticamente, analizar la proximidad de delitos, a parques, cajeros, licorerías. Pero para hacer todo esto, primero debemos entender cómo el SIG representa digitalmente el mundo real. El mundo real es complejo. Para modelarlo, el SIG usa 2 métodos principales, el modelo vectorial y el modelo raster. El modelo vectorial es por lejos el más común para nuestro trabajo en seguridad. Nostem representa el mundo usando entidades geométricas discretas, puntos, líneas y polígonos. Primero, los puntos. Un punto es una entidad cero dimensional, solo un par de coordenadas, X, y X, que marca una ubicación. ¿Ejemplos en nuestro contexto? Cada incidente delictivo, ese robo en la avenida 9 de octubre en Guayaquil, ese asalto en el Parque La Carolina en Quito, la ubicación exacta de una cámara de videovigilancia del EQ 911, un poste de luz, una llamada de emergencia reportando libadores, cada uno es un punto segundo, las líneas
son una secuencia de puntos o vértices conectados que tienen longitud pero no área. Ejemplos: las rutas de patrullaje de nuestros motorizados, las calles de una ciudad. Los ríos, que a menudo actúan como barreras geográficas. Las líneas del trolebús o la ecovía, que son ejes de análisis importantes. Tercero, los polígonos. Son una secuencia de líneas cerradas que definen un área y un perímetro. Ejemplos. Aquí es donde se pone interesante. Los cuadrantes policiales, los distritos y circuitos de planificación, las parroquias, los parques, la huella de un edificio. Cuando hagamos un análisis de buffer en C2, como todo lo que esté a 100 metros de una escuela, el resultado de ese análisis será un polígono. Ahora, ese punto, esa línea o ese polígono en el mapa, el dónde, es inútil si no sabemos el qué. Aquí entra la tabla de atributos. Este es el cerebro de la operación. Cada entidad vectorial está vinculada a una fila en una base de datos. Las columnas, campos, almacenan la descripción. Imaginen nuestra capa de incidentes. En el mapa vemos un punto, ID geométrico 0. Abrimos la tabla de atributos y vemos la fila 0. ID incidente 1001. Tipo delito robo a persona. Fecha 2023-0105. Hora 18:30. Cuadrante 5. Eso es inteligencia. Ahí es donde vinculamos el mapa con la base de datos. El segundo modelo es el raster. Este modelo es diferente. Representa el mundo como una cuadrícula continua de celdas o píxeles, como una fotografía digital. Cada celda tiene una ubicación y un valor. Hay ejemplos obvios, como un modelo de elevación del terreno, DEM, que nos muestra la altitud, muy útil para análisis de visibilidad en zonas rurales o de riesgo en las laderas del Pichincha, o un mapa de uso de suelo, que nos dice qué zonas son residenciales, comerciales o industriales, permitiéndonos correlacionar tipos de delitos con tipos de zonas. Pero el ejemplo de raster más crítico para nosotros es uno que creamos nosotros mismos. La salida de un análisis de mapa de calor, KDE, que haremos en C2, es un raster. En ese raster, el valor de cada celda no es la altitud ni el uso del suelo. Es un valor estadístico que representa la densidad de incidentes. Es la imagen de un hotspot. Dominados los modelos, llegamos a la parte más técnica, pero la más importante. El error aquí invalida todo el análisis. Hablamos de cómo el SIG sabe dónde poner esos puntos. Los sistemas de referencia de coordenadas SRC. Un SIG debe ubicar las entidades en la superficie curva de la Tierra. Para eso usamos primero un sistema de coordenadas geográficas GCS. Un GCS usa un modelo matemático 3D de la Tierra, un elipsoide. Sus unidades son grados decimales, latitud y longitud. Esto es perfecto para almacenar datos o ubicarlos a escala global. Cuando un patrullero reporta su ubicación GPS, está dando coordenadas en un GCS. El problema es que un GCS no sirve para medir. Un grado de longitud en el Ecuador, cerca de la línea ecuatorial, mide unos 111 kilómetros. Un grado de longitud cerca de los polos mide casi 0 kilómetros. Por lo tanto, hacer un análisis de proximidad, un buffer de 1 grado, es absurdo y no tiene sentido operativo. Para que un GCS funcione, debe estar anclado a la forma real e irregular de la Tierra, el geoide. Ese anclaje se llama datum. El datum define el elipsoide, tamaño y forma, y cómo se ajusta al planeta. Hoy en día, el estándar global es el WGS 84, World Geodetic System 1984. Es un datum geocéntrico, global, y es el que usan todos los sistemas GPS. Sin embargo, en Ecuador, históricamente, usamos un datum local, el PSAD 56, Provisional South American Datum 1956. Y aquí, señores estudiantes, es donde ocurre el error catastrófico. He visto a analistas tomar una capa nueva de incidentes, capturados con GPS en WGS 84, y querer superponerla sobre un mapa antiguo de los cuadrantes de una ciudad ecuatoriana, hecho en PSAT 56. El resultado, un desfase posicional de cientos de metros. Las cámaras aparecen en medio de la calle, los incidentes flotan a 200 metros, de donde realmente ocurrieron. Cualquier análisis de proximidad que hagan, incidentes a 100 metros de la cámara,
dará resultados completamente erróneos. Todo su trabajo, invalidado por un error de datum. Si un GCS 3D en grados no sirve para medir, ¿qué usamos? Usamos un sistema de coordenadas proyectadas, PCS. El proceso de aplanar la superficie curva de la Tierra, el GCS, sobre un mapa plano. 2D se llama proyección cartográfica. Un PCS es un sistema cartesiano, TAM-X, y sus unidades son lineales, metros o pies. ¡Metros! Ahora sí podemos trabajar. Un PCS es obligatorio para cualquier análisis espacial que implique medir distancias, calcular áreas o crear zonas de influencia, buffers. Claro, no se puede aplanar un globo sin distorsión. Es imposible. Algunas proyecciones preservan la forma, conformes, otras preservan el área, equivalentes. Para nuestro trabajo de análisis local y regional en seguridad ciudadana, la proyección más usada en el mundo es la transversal de Mercator Universal, UTM. Es una proyección conforme, preserva la forma local, que divide el mundo en 60 zonas, usos verticales. Minimiza la distorsión dentro de cada zona. Por eso es excelente para una ciudad o región. Contexto Ecuador. Nuestro país continental se encuentra en dos zonas, UTM, ambas en el hemisferio sur, zona 17S y zona 18S. Si usted trabaja en Guayaquil, aproximadamente 80 grados oeste, usará la zona 17 sur. Si trabaja en Quito, aproximadamente 78.5 grados oeste, también usará la zona 17 sur. La zona 18S empieza más al este de 78 grados oeste, por ejemplo, para análisis en la provincia de Orellana. Así que la nomenclatura completa, el estándar que usaremos será WGS 84/UTM, zona 17S. Su código internacional es EPSG 32717. Esto le dice al software todo lo que necesita saber. Usa el datum WGCS 84, el GCS 3D, y aplánalo usando la fórmula matemática de UTM para la zona 17S, el PCS 2D. La regla operativa es simple. Se usa GCS WGS 84, latitud y longitud, para almacenar o recopilar datos, como desde un GPS. Se usa PCS UTM 17S, metros, para analizar datos, buffers, distancias, densidad. Finalmente, ¿cómo metemos los datos al SIG? A veces nos darán un archivo ya espacial, como un shapefile.ship. Pero muchas veces, como vimos en la unidad 1, tendremos una simple tabla de Excel o un archivo CSV. Tendremos un listado de incidentes con una columna latitud y otra longitud. El proceso de convertir esa tabla en una capa de puntos espaciales se llama geocodificación. Y aquí viene el segundo error más común del novato. Cargar un CSV con coordenadas y asumir que Q, G y S sabe qué son. Lo cargan y no aparece nada en el mapa. La mitigación es obligatoria. Deben usar la herramienta añadir capa de texto delimitado. En ese diálogo, ustedes deben indicarle al software: esta columna de mi tabla es la $, longitud. Esta otra es la $, latitud. Y el SRC de origen de esas coordenadas es GCS WGS 84, EPSG 4326. Si no especifican el SRC de origen, el software no sabe dónde poner los puntos. Antes de hacer nada, deben revisar los metadatos, los datos sobre los datos. Es la documentación que responde: ¿cuál es el SRC? Proyección y datum. ¿Quién creó los datos? ¿Cuándo se actualizaron? Si un archivo no tiene metadatos, no es confiable. Y con esto cierro, con una analogía para evitar el último error común. En el software verán dos herramientas que suenan parecido: definir proyección y reproyectar. Son opuestas. Definir proyección es como ponerle una etiqueta a una maleta que no la tiene. Se usa cuando un archivo viene sin metadatos, cuando el SRC es desconocido. Ustedes definen cuál es su proyección correcta. Reproyectar o exportar guardar entidades es como mover el contenido de una maleta a otra. Se usa cuando la capa ya tiene una proyección correcta, ejemplo GCS WGS 84, y queremos transformarla a otra, ejemplo UTM 17S, para analizarla. Este proceso cambia matemáticamente las coordenadas. El error fatal: usar definir proyección en una capa que ya tiene una proyección.
Es como cambiarle la etiqueta a la maleta sin mover el contenido. Acaban de romper la capa. Todo esto que vimos hoy, vector, raster, GCS, datum, PCS, UTM, no es trivial, es el cimiento, es el vocabulario técnico que asegura que nuestro análisis de hotspots en C2, nuestros dashboards en C3 y nuestros modelos predictivos en C5 sean correctos, válidos y sobre todo útiles para tomar decisiones que salven vidas y mejoren la seguridad en nuestro país. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.